Esto es Matices. Con 28 minutos regresamos a Matices Internacional. Hoy Constantino Urcullo está con nosotros, nuestro analista político, pero hoy es analista político internacional. Don Constantino, ¿por qué hay un supermartes? ¿Qué pasa un supermartes? Empecemos desde lo más básico, por favor, para que nosotros entendamos, los mortales. Bueno, yo también soy mortal. Obi-Wan Urcullo. Bueno, mire, lo que sucede es que los candidatos presidenciales se escogen en convenciones en los Estados Unidos. A esas convenciones se eligen delegados en cada uno de los estados. Esos procesos empiezan en el mes de febrero en el estado de Iowa, siguen en New Hampshire, y el supermartes es el primer día donde esas elecciones primarias al interior de ambos partidos para elegir delegados congregan. En algunas ocasiones se han congregado hasta 20 elecciones. En esta ocasión había 12 elecciones en 12 estados. Entonces las primeras elecciones de Iowa y New Hampshire se eligen pocos delegados, pero aquí ya se eligen bastantes delegados, aunque todavía no son definitivas. Pero ayer hubo una elección donde se eligieron delegados en en 12 estados. Y bueno, los demócratas necesitan más delegados, eligen más delegados que los republicanos. Uno elige 1.200 y el otro elige 2.300 delegados, los demócratas. Y luego siguen otras elecciones que continuarán hasta el mes de mayo. Al final hay una convención en cada partido, junio, julio, y es donde los delegados se reúnen y votan por el candidato de sus simpatías. Claro, pero ya se sabe, por ejemplo, que si Hillary Clinton ganó más delegados que su contrincante, entonces pues Hillary Clinton será la candidata, por ejemplo. Sí, porque cuando se reúnen, pues van a votar por... Sí, bueno, Hillary, figúrese que ayer el número de delegados de la señora Clinton llegó. Ella necesita 2.300, ayer ya llegó a 577 delegados. Solo ayer sumó 486. El señor Trump ayer sumó 234.316 delegados en total. Quiere decir que doña Hillary todavía le faltan elegir de 577 a 2.300 y al señor Trump de 316 a 1.200. O sea, falta todavía. Y hay elecciones importantes primarias después del supermartes en el 5 de marzo, donde hay estados importantes como Kansas, que elige 40 delegados. El sábado. El sábado 5, y Luisiana, que también elige 46 en los republicanos y 59 en los demócratas. Y después viene otras en marzo 6, marzo 8, hay de nuevo elecciones en un estado tan importante como Michigan y otro estado tan importante como Mississippi. Y hay una elección que es crucial, que es en marzo 15, donde hay tres estados que hay que observar con atención. Florida, que elige 99 delegados en el caso republicano y 246 en el caso de los demócratas. Illinois, que también es un estado de gran población, donde está Chicago. Y luego viene Ohio con 66 en los republicanos y 159 delegados en el caso demócrata. Entonces, estamos empezando. ¿Cuál es el número de oro de cada uno? Digamos, por ejemplo, ¿cuál es el número de oro de delegados que necesita Trump para asegurarse la candidatura republicana, don Constantino? En este momento, no sé cuál es exactamente el número de oro, pero digamos, yo creo que el número está en torno a si son 1.200 delegados,
Sí, creo que aquí lo tengo. Sí, en Realpolitics, creo que Sí. que es una muy buena página, por cierto, de las Sí, elecciones en Estados Unidos. Realpolitics. Se necesita 1.237 delegados, el señor Trump. En los Y- republicanos. En los republicanos. Y 2.382 la señora Clinton. Ok. Ese es cuando lleguen a ese número de delegados, es cuando sabemos Se acabó el asunto. se acabó. Se acabó ¿Qué el pasa si llegan a los delegados, a esos delegados antes de la convención? Pues se seguirán realizando las primarias o se retirará y ya no habrá. Por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata, probablemente el señor Sanders se retirará Sí. si ya doña Hillary llega temprano a eso, pero no pareciera ser ese el caso del Partido Republicano, Sí. donde de acuerdo con una proyección del New York Times, probablemente de seguir el ritmo de aumento de Trump, se estaría produciendo el número de oro que dice usted por ahí de el mes de mayo. Ok, y además hay que recordar un detalle de las elecciones en Estados Unidos, son caras. Son caras porque no hay deuda pública, es decir, no hay deuda política. El Estado no financia las elecciones. Hay algunos fondos a los cuales se puede tener acceso. pero no son no, la gran mayoría. No, pero si usted tiene acceso a esos fondos, está sujeto a controles muy estrictos. Uf. Entonces, tratan de no pedir esos fondos Claro. de la Comisión Electoral. Claro, porque Sanders, por ejemplo, si Clinton llega al número de delegados, ¿para qué va a seguir participando en primarias y pagar un montón de plata realmente? Ahora, no es de él, ¿verdad? Aquí el único que pone plata de él es Donald Trump, ¿verdad? Aquí Sí, pero pone el vuelto. Sí, pero aquí pone el vuelto, exactamente. Pero el tema está en que uno de los elementos más importantes de la campaña norteamericana es lo que se llama el fundraising, la capacidad de levantar fondos, porque la televisión es carísima. Sí. Entonces tienen que tener una capacidad de recolección de fondos muy grande todos los candidatos. Este es un argumento para Trump que dice que él no depende de los donadores, sino que él está poniendo el dinero de él y que entonces eso le da libertad para el día que sea presidente, que nadie le venga a decir, mire, es que hágame esto porque yo puse tanto. Relativo, ¿verdad? Es relativo, sin duda. Vámonos al Partido Republicano. Sí. De una vez. Hoy leía, lo que pasa es que no recuerdo quién escribió una columna de opinión. Que decía, todos estamos muy asustados por Trump, pero las propuestas en general del Partido Republicano nos deberían asustar todas juntas, no solo las de Trump, sino las de Cruz y las de Rubio. ¿Estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Mire, le voy a decir por qué. Estoy leyendo este libro que ando acá, que es escrito por un periodista del Washington Post, tal vez el periodista político más importante de los Estados Unidos, que se llama E.J. Dionne, y se llama ¿Por qué la derecha lo está haciendo incorrectamente? Y él lo que sostiene es que realmente el movimiento conservador tiene una vigencia en Estados Unidos muy vieja, desde la época de Goldwater y del presidente Reagan, que esto no es un fenómeno nuevo, pero lo que sí sostiene la mayoría de la gente es de que el Partido Republicano, en vez de moverse hacia el centro, se ha ido más bien hacia la ultraderecha, empujado por el Tea Party, que es un movimiento de derecha en el Partido Republicano. El de más derecha. El de más derecha, porque eso es derecha conservadora, de corte evangélico, literalista. Pero ahí surgió algo nuevo, que no tiene que ver con el conservadurismo tradicional, sino que es una versión populista inédita en la política norteamericana hasta ahora, que es la de Trump, porque Trump en algunos temas es de derecha y puede identificarse con el Tea Party, pero no es un candidato de la derecha religiosa como lo es Ted Cruz. Sí. Pero el partido, lo que pasa es que se ha distanciado. Es un partido que lo que está teniendo es un llamado a los votantes blancos y fundamentalmente a la clase trabajadora, lo que en los Estados Unidos llaman los blue collars, a la clase trabajadora. Pero este es un segmento de la población que cada vez disminuye más con respecto a otros segmentos de la población. Entonces, sí tienen un voto blanco de clase baja muy asegurado, afectados estos trabajadores
por la crisis económica, pero no le llegan de igual manera a los blancos educados en los colegios, aunque siguen ganando ahí, no le llegan a las minorías que cada vez ya no son tan minorías como son los latinos, como son los asiáticos, y no le llegan, fenómeno interesante, a las mujeres solteras. Sino que el Partido Republicano básicamente conquista el voto de mujeres casadas. Pero, por ejemplo, hay estados como en Carolina del Sur, que ganó la señora Clinton, donde el voto negro representa 1/3 casi de la votación. Entonces, el Partido Republicano lo que ha hecho es refugiarse en su nicho conservador religioso y blanco, y mientras la población de los Estados Unidos se diversifica, se hace más diversa desde el punto de vista étnico y también desde el punto de vista religioso. Entonces, me parece que el gran error del Partido Republicano es encerrarse en su base electoral tradicional y no abrirse a otros sectores. Y Trump ha cometido el error radical desde el punto de vista del cálculo de atacar a los latinos, de atacar a los musulmanes que tienen alguna importancia en el voto, y de atacar a los asiáticos también. Y demostrar un enorme desconocimiento en algunas cosas generales en los Estados Unidos. ¿Qué pasó ayer en el republicano? En estos dos estados, Donald Trump perdió el estado que más delegado le daba, que es Texas. Pero ¿qué pasó ayer en estos dos estados en el republicano? Bueno, en Texas y Oklahoma, ¿verdad? Sí. Están cerca. Y Ted Cruz, lo que pasa es que es el senador de Texas. Es el senador de Texas. Claro, es su estado. Es su estado. Tenía que ganarlo forzosamente. Lo ha trabajado intensamente. De alguna manera, Donald Trump sigue siendo un candidato de Nueva York en Texas, ¿verdad? Sí. Bueno, Hillary Clinton también es neoyorquina. Sí, pero, y también es multimillonaria. Sí, pero la coalición de Obama ha logrado, y fíjese usted que ayer en un estado, ya no recuerdo cuál era, donde había sido derrotada, creo que fue en Virginia, había sido derrotada por Obama en las elecciones pasadas. Hillary Clinton sacó más voto negro que lo que había sacado el mismo Obama. Ahí hay una coalición estable que se ha formado en torno al Partido Demócrata, que son minorías de color, latinos, negros, gente con educación universitaria, las mujeres no casadas, y los tradicionales liberals, la gente que tiene una visión más socialdemócrata del mundo en temas de economía, y además la gente que tiene una visión de no de conservadurismo social como la tiene el Partido Republicano, que es opuesto al aborto, es opuesto a los temas de separación de iglesia y del Estado. Entonces, a mí me parece que lo que pasó ayer fue que Ted Cruz afianzó Texas, su estado de preferencia, y además afianzó Oklahoma, que es el estado, déjeme corroborar esto, porque estoy confundido entre Oklahoma y Arkansas, pero afianzó esos dos estados que están cercanos, y entonces de ahí la razón de esta Cruz, sí, afianzó Texas y Oklahoma. Entonces, Trump, sin embargo, es un fenómeno en esta elección, porque el señor de Nueva York logra votos en el noreste, New England, logra votos en lo que se llama el Deep South, el sur profundo, y logra votos importantes en estados como Texas, donde queda de segundo con un 27%. Trump, vea que logra el 49% en Massachusetts, logra voto importante en Vermont y logra voto importante en Virginia. Ahora bien, una pregunta básica. ¿Sirve algo quedar de segundo en los estados? ¿O es igual que en las elecciones nacionales, donde el candidato ganador del estado se lleva a todos los delegados? ¿O aquí no? Aquí hay una proporción se la lleva el primero, otra proporción se la lleva el segundo, o el precandidato ganador se lleva a los delegados de ese estado. Depende del estado. Depende. Cada estado tiene reglas diferentes. Por ejemplo,
En estos, y hay 3 tipos de reglas. Hay estados en que los delegados se reparten de acuerdo a la proporción. Si usted sacó 25%, se llega al 25%. Otros estados en que el que gana se lo lleva todos los delegados. Y hay otros en que para participar en la proporcionalidad usted tiene que cruzar un umbral. Por ejemplo, en Texas había que cruzar el umbral del 20%, cosa que Marco Rubio no logró. Y había otro estado por ahí que exigía lo mismo. Entonces, ahora hemos visto esos estados donde rige la proporcionalidad. Creo que hay otros adelantes, pero en las elecciones que vienen, en las semanas siguientes, en los días siguientes, ya la mayoría son elecciones donde el que gana se lo lleva a todos los delegados. Entonces eso va también a incidir de manera más fuerte en el número de delegados. Constantino, por supuesto que el más, la información más mediática de Trump viene de sus propuestas que a uno le parecerían más locas. Construir el muro en la frontera con México, echar a todos los musulmanes, echar a los mexicanos. Digamos que eso es lo que ha llegado a América Latina. Pero realmente, usted que es un estudioso de los procesos electorales en Estados Unidos, ¿realmente es la propuesta fundamental del programa de gobierno de Donald Trump, o tiene algunas otras cosas sobre las que basarse, o es simplemente este problema de los que invadimos los Estados Unidos? Bueno, mire, yo pienso que esto tendemos a juzgarlo, hasta gente muy bien formada en Costa Rica, a juzgarlo por lo que podríamos llamar desde nuestra perspectiva las locuras de Donald Trump. Pero no debo decirle que a mí me parecen locuras construir una muralla en la frontera y que decir que México va a pagar por eso, y que todos los mexicanos inmigrantes son violadores y asesinos. Pero la realidad es que hay que tratar de entender por qué esa retórica, y no es un programa de gobierno, por qué esa retórica pega. Eso es para el estudioso de las ciencias sociales, es lo que hay que hacer. Es decir, ¿por qué usted le dice eso a un país y logra una respuesta tan sólida de parte de importantes sectores de la población? Y esto tiene que ver con lo que yo le decía antes, Randall. Tiene que ver con que, por ejemplo, en las zonas que se llama el Rust Belt, la faja del óxido, donde la vieja industrialización del siglo XX ha venido en caída, donde hay desempleo, Flint, Michigan, por ejemplo. Claro. Ahí la clase trabajadora blanca, a pesar de que Obama restauró la industria automotriz y le ayudó mucho a resurgir, lo cierto es que hay que recordarse uno de los documentales de este señor de Michael Moore, que habla sobre cómo son ciudades despobladas con gente desempleada, y en gran parte es la clase trabajadora blanca. Entonces tienen miedo, tienen rabia de que no tienen empleo, tienen miedo de los ataques terroristas, y de pronto sale un señor que les dice: bueno, miren, voy a volver a hacer a los Estados Unidos grande, vamos a dejar de sufrir, y ustedes tienen que odiar a aquellos que los han lanzado a esa situación. Entonces la gente les reacciona positivamente, porque es un populista exitoso. Déjame hacer una comparación odiosa, pero de por sí Trump hace comparaciones odiosas. Pero a mí este tema, digamos, del discurso, ¿verdad?, de la simbología utilizada en el discurso de Trump, me recuerda irremediablemente, por ejemplo, a la Alemania posguerra en la Primera Guerra Mundial, porque uno después del tiempo dice: ¿cómo los alemanes le hicieron caso a un loco como Hitler? Bueno, le hicieron caso porque justamente estaban viviendo en una época de humillación internacional, producto del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, que llega un líder que empieza a tocarles el ego y decir: no, vamos a triunfar la supremacía, vamos a vengarnos de esta humillación histórica. Y todos los alemanes se vuelcan, bueno, la mayoría se vuelca con un loco de los años 30 que se llamaba Adolfo Hitler. Yo sé que la comparación es odiosa, pero es más o menos el mismo fenómeno discursivo. Es un fenómeno sociológico igual, donde se emplea un discurso que establece diferencias entre el nosotros y el ellos, y divide el mundo en blanco y negro. Esa es básicamente la dinámica del discurso populista. Ahora, más cercano a nosotros es una situación que ocurre hoy día en Francia. Por ejemplo, usted se encuentra con que las zonas en las cuales el Partido Comunista francés era hegemónico, hoy día votan a la derecha de Jean-Marie Le Pen. Sí.
¿Por qué? Porque son sectores poblacionales que se han visto en situación difícil por la crisis, se han visto despreciados, se han visto relegados, y entonces de pronto aparece la señora Le Pen: vamos a restaurar el orgullo francés, vamos a restaurar lo que fuimos como gran nación, nosotros no tenemos por qué entregarnos al exterior, a la Unión Europea, nosotros tenemos que parar a los inmigrantes que vienen a hacer desastres aquí. Es exactamente el mismo fenómeno en situaciones de crisis político-social y económica. El discurso del nosotros y el ellos, y el atizar las aguas del resentimiento da réditos políticos. Ahora bien, te preguntaba hace un instante, y ya gracias a, vamos a ver quién fue el que me acordó, a Marco Vinicio. Yo dije, no sabía dónde la había leído esta mañana. ¿Cómo se me iba a olvidar? Es en Subversiones, de Leo Garnier, sí. Quien hablaba de la propuesta también de los otros candidatos republicanos. Te preguntaba cuál era el centro, digamos, de la propuesta de Trump, pero me gustaría preguntarte si hay algo ya fuera de lo mediático, porque tampoco quiero caer yo en la trampa de Trump, de hablar solo de estos temas polémicos, sino que habla Trump sobre la economía, sobre la producción estadounidense, sobre las relaciones internacionales, sobre Cuba. ¿Qué dice de los temas de fondo reales? Dice, pero no tiene propuestas. Que, digamos, okay. Mi diferencia ahí con tu pregunta es de que ahí no hay un programa estructurado. Vamos, él se dirige a esa clase blanca que se siente humillada, pero también se dirige a un Estados Unidos que, después de haber sido hegemónico en el mundo durante casi un siglo, de pronto tiene que entender que, como dice Obama, tenemos que liderar desde atrás, que no podemos, que aunque queramos resolver los problemas del mundo, no los podemos resolver, pero que tenemos que ser parte en la resolución de esos problemas. Entonces, internacionalmente tiene una postura agresiva. Vamos a volver a ganar, vamos a volver a derrotar, voy a hacer crecer el ejército, pero por otro lado, cosa divertidísima, ataca a George Bush, porque George Bush fracasó en Irak y en Afganistán. Pero ¿cuál es el fondo del ataque? Fracasamos porque no tenemos un ejército lo suficientemente poderoso, porque Obama ha estado desmantelando nuestro ejército, entonces hay que fortalecer el ejército. Entonces es un nacionalista militar también, en ese sentido, pero no es un nacionalismo militar que surja de una propuesta racional, coherente, sino es de una respuesta frente a un país que ve deteriorarse y disminuir su hegemonía. No es de que los Estados Unidos están abajo y declinaron. La señora Clinton se lo ha dicho. Bueno, los Estados Unidos nunca han dejado de ser grandes. Como usted dice, no es que estamos en el suelo. Tenemos que hacer algunas cosas para restaurar nuestro poderío, pero él juega sobre ese orgullo norteamericano que se ven a sí mismos durante el siglo XX. Tiene una frase famosa: los Estados Unidos son the city on the shining hill, la ciudad en una colina que ilumina el universo. Pero de pronto la colina no está iluminando, es decir, perdieron Vietnam, se volvieron a recuperar con la caída de la Unión Soviética, pero mandan tropas a Afganistán y a Irak y no les va tan bien que digamos, y no están resolviendo en lo inmediato el problema sirio. Bueno, desde antes de Vietnam, la Bahía de los Cochinos en Cuba, imagínate, sí, también. Pero fue una guerra, Vietnam fue una guerra donde murieron 50,000 norteamericanos. Sí, no tiene comparación. Se tuvieron que recuperar de eso, se los recuperaron porque Reagan forzó la caída del Imperio Soviético, pero ahora vienen y cae el Imperio Soviético y creen que van a ser el poder dominante, unipolares, y resulta que se meten en dos guerras en las cuales no han ganado. Entonces eso afecta el orgullo de un país que tiene una dimensión imperial importante. Como les afectó a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Podríamos decir, no han sido derrotados, esa es la diferencia. Sí, no han sido humillados después internacionalmente, además. Pero bueno, Trump es un neonazi, es un nuevo nacionalista. No, estoy jugando con las palabras. Jamás pienso que sea un neonazi en el estilo Hitler. Es un nuevo nacionalista, es un nacionalista exacerbado. Y racista.
y racista. Bueno, lo que pasa hombre, es que lo único que te falta es un aparato. Lo que le falta es una teoría racionalizadora de todo eso, que no la tiene, Sí. porque lo que es un político callejero. Populista que estimula emociones, y probablemente le pase algo si llega a ser gobierno, que ojalá no sea así, y yo ahí tengo mi preferencia, pero si llega a ser gobierno le pasará las de Reagan, que era muy diferente a él, pero Reagan era un conservador extremo, pero cuando llegó al gobierno, por ejemplo en el gasto público, llegó el momento en que tuvo que hacerle concesiones a los demócratas, tuvo que entrar en conversaciones con Gorbachev, tuvo que tomar algunas medidas de política social, es decir, porque de nuevo volvemos a la realidad costarricense. Una cosa es verla venir y otra bailar con ella. Claro, porque Reagan, el conservador absoluto, tuvo que vivir la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Sí, es decir, producto de sus conversaciones con Gorbachev. Pero no los derrotó a balazos. Exactamente. Bueno, pregunta Marco Vinicius, si los temas del cambio climático ha dicho algo Donald Trump. Debe haber dicho algo, pero realmente en este momento no se transforma en un tema de campaña hasta el momento. El Ku Klux Klan, es que le salió complicado a Trump, ¿verdad? Porque digo, a los que no siguen tan de cerca la información internacional, el viernes o el sábado, el ex líder del Ku Klux Klan le pidió a los miembros de este grupo, que si no votaban por Trump eran un traicionero, que Trump era uno más de ellos, dijo el Ku Klux Klan. Por supuesto que Trump inmediatamente se aleja, dice, no sé ni quién es el señor, que por cierto el diario El País después lo desmiente, porque hace 6 años, en el 2008, le había pasado lo mismo, que él había citado a ese líder del Ku Klux Klan y ahora dice que no lo conoce. Pero digo, se le embarriaron en la cancha, o es un detalle. No, mire, él sabe que él tiene que ganar el sur y que ahí tiene que hacer llamado a esos sectores. Sin embargo, eso le trajo un problema en el mismo Partido Republicano. El presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, ex candidato a vicepresidente en las elecciones pasadas, lo desautorizó abiertamente y dijo que esa suavidad con que enfrentó el tema del Ku Klux Klan y el apoyo de este señor Duke del Ku Klux Klan, no era algo permisible en el Partido Republicano, que el Partido Republicano era el partido de Lincoln, ¿sí? Que fue el que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces, esto ha dividido al Partido Republicano de manera significativa, porque usted tiene ahí el populismo oportunista de Trump, tiene, por otra parte, los republicanos moderados del lado de Bush, de la familia Bush, lo que algunos llamaban anteriormente los Rockefeller Republicans, que eran el establishment de la costa este de gente de mucho dinero, empresarios, pero que eran moderados en sus posturas. Y después tiene usted la derecha religiosa evangélica, que es conservadorísima en temas de política social y básicamente todos aquellos relacionados con la bioética. Nos mandaron un meme muy interesante. A mí me gustan los memes, porque yo creo que detrás de los memes hay una fortísima carga política y simbólica. Es una representación de 4 momentos de Donald Trump, donde le preguntan, ¿y los mexicanos? Y dice, son asesinos y violadores. ¿Y los musulmanes? Necesitamos sacarlos de los Estados Unidos. El Papa es un estúpido. Eso no lo dijo. No, eso no lo dijo realmente. Lo que dijo fue que era muy político y que el Papa le agradecería si el Estado Islámico, si él es presidente del Estado Islámico, invade el Vaticano. Y le preguntan, el Ku Klux Klan, y dice, bueno, a mí no me gusta sacar conclusiones. Que tampoco fue lo que dijo. Pero es una representación de su posición. Esa es la idea que quedó afuera. Por eso te preguntaba si era algo sin importancia o realmente, digamos, tuvo un peso en la campaña, eso es en el apoyo popular de digamos, Trump. En el sur, en los estados donde hay fricciones entre los inmigrantes y las poblaciones blancas trabajadoras, los blue collars, ¿verdad? Clase trabajadora tradicional, él juega para esa gradería, donde es una gradería que está insatisfecha porque los mexicanos de ahí trabajan
por menos de lo que trabaja la clase blanca tradicional, les quitan empleo. El tema de los musulmanes, las poblaciones musulmanas no son significativas en los Estados Unidos, son muchos, pero no son significativos, pero simbólicamente en el inconsciente colectivo, los asesinatos de ISIS, la guerra de ISIS, el hecho de que decapiten gente en YouTube, todo eso impacta muchísimo a la gente y desarrolla miedo. Y eso es lo que ha dicho Rubio combatiendo a Trump. Dice, yo no voy a hacer la campaña de Trump que juega sobre el miedo y el odio. Es decir, pero la gente tiene miedo donde ve esas cosas que son sobredimensionadas mediáticamente, ¿verdad? Sí. Porque hasta el momento no han decapitado a nadie en Estados Unidos, pero el recuerdo del 9/11 está ahí en el inconsciente de los norteamericanos, volando de una manera muy sutil, ¿verdad? Sí, bueno, son las 2:58. Vamos a la pausa. Antes te preguntan, vamos a ver cómo se llamaba el tuitero, Marco Vinicio, si el sistema electoral de Estados Unidos, antes de venir con el tema de los demócratas, si el sistema electoral de los Estados Unidos es uno de los más complicados de explicar. Es muy complicado de explicar, sobre todo porque hay que entender que ya vimos esto en la campaña de Bush y de Gore. Sí. Es decir, usted puede ganar el voto popular, sí, pero pierde los delegados, que los perdió en Florida. Claro. Y donde el voto decisivo en la Corte Suprema en aquel entonces para parar el conteo fue el del juez que acaba de morir, Antonin Scalia, un juez ultraconservador. Entonces, y además es muy difícil porque hay en algunos estados donde se obliga a los delegados a votar por el partido que los eligió. En otros hay más flexibilidad en cuanto a eso. Pero lo que hay que entender del sistema norteamericano es de que hay un colegio electoral. Y que ese colegio electoral son delegados, no los de esta, que se están eligiendo ahora, sino los que se van a elegir en noviembre, y que al final son esos delegados los que eligen al presidente. Es un sistema de voto indirecto. Sí, no representativo, por cierto. Porque, vamos a ver, no representativo, voy a explicar mi posición. Porque aquí en Costa Rica, un voto representa un voto en las salas en el conteo. El voto de los estadounidenses, cuando votan, no representa un voto para elegir al presidente. Representa un porcentaje dentro de los colegios electorales. Así es. Sí, sí. Es otro tipo de representatividad. Sí, es una representatividad indirecta. Sí, que la nuestra es más proporcional, ¿verdad? Más directa, pero bueno, eso no le quita, digamos, ese es un argumento que se podría emplear también en contra de los regímenes parlamentarios, porque usted lo que elige son diputados, ¿verdad? Y los diputados son los que eligen al gobierno, ¿verdad? Al primer ministro. Al primer ministro, ¿verdad? O al presidente del gobierno, como en el caso de España, ¿verdad? Sí, que es un tema. Hoy es un tema hoy, ¿verdad? Sí. Estaban en eso cuando yo me vine para acá. 3 en punto, vamos a la pausa. Qué interesante está este análisis del supermartes ayer en los Estados Unidos. Vamos a la pausa, regresamos con don Constantino Urcullo a hablar del Partido Demócrata, el partido que busca permanecer en el poder en los Estados Unidos. Estamos en Matices. Estoy pensando la canción. Ahora despedimos Matices con una canción. El lunes estaba aquí el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, que si puedes, sé que no la habías escuchado, si puedes observarla, fue muy interesante la conversación con don Sergio, y le dije que si lo podía complacer. Me pidió Another Brick on the Wall, otro muro en la pared de Pink Floyd, me pidió el ministro de la presidencia. Yo creo que podríamos ir con algo como Born in USA. O algo de Bob Dylan. ¿Querés a Bob Dylan? Sí. Wild World. No, vamos a ver qué. Esta es una nueva dinámica. Yo aquí voy a complacer a los invitados de Matices. ¿Qué me ofreces ahí? Vamos a ver, dice... Tino, esto es un piezón, Knocking on Heaven's Door, de 1973. Times are changing, los tiempos están cambiando. A ver si la tiene don Esteban. Times are changing, de Bob Dylan. Vamos a ver de qué año será. Bueno, ya la vamos a buscar en Google. Blowing in the Wind.
Ok, Blowing on the Wind. In the Wind, Blowing in the Wind. Sí, ahora nosotros estamos rompiendo esa cosa. ¿Quién dice que la radio tiene que ser aburrida y conversada todo el siempre? Aquí rompemos. Vos disfrutás bastante la primera emisión de noticias. Mucho. Y su esposa también. Sí. Los escuchamos siempre ustedes. A Febe. A esa intensa Febe. ¿La conseguiste, Esteban? Esteban. Ok, dejémosla para el final. Vamos a despedir hoy con esa canción, pero quería ver si la consiguió. Así estamos hoy, y siempre aquí complaciendo a nuestros invitados de Matices. Dice Tucán, qué bueno Matices, más programas así, por favor. Pues te cuento que la otra semana cumplimos, Tucán, 2 años al aire. Uy. 2 años, nos ha ido bastante bien. ¿Cuántos programas? Realmente es uno por día. Podríamos llevar unos 550, 600 programas. Ha sido arduo, pero nos ha ido muy bien. Era un espacio que no existía en las tardes en la radio costarricense, y creo que nos da muchísima profundidad. Vámonos a los demócratas. Hillary Clinton, la favorita, sin duda. Sí. Le lleva más ventajas a Sanders que lo que Trump le lleva a Cruz y a Rubio. Sí, recordemos el número de delegados que tiene la señora Clinton. La señora Clinton lleva sobre 2.382, lleva ya 577 delegados. Ajá. Y el señor Sanders lleva 386 delegados. Lleva 189. Y la diferencia entre Trump y Cruz son 316 a 226, pero interesante. 90, sí. Rubio tiene 106. Si usted suma los 226 de Cruz y los 106 de Rubio, usted tiene un frente anti-Trump que lo sobrepasa a los delegados. Lo sobrepasa, interesante. Sí. Es muy interesante, pero la distancia entre Clinton y Sanders sí es más grande que entre Trump y sí, son y casi Cruz. 200 delegados. Claro, un universo más grande, porque tiene más delegados el Partido Demócrata. ¿Cómo le fue a los demócratas en el supermartes, don Constantino? Bueno, a la señora Clinton le fue de maravilla. Randall, figúrese usted que ella ganó Massachusetts, ganó Texas, que es un estado grande, ganó Virginia y dos estados o 3 estados más. El señor Sanders ganó en Minnesota y en Vermont. Vermont es el estado natal, tenía que ganarlo, pero da muy pocos delegados. Vermont lo que tiene son 26 delegados nada más. Sí. Fíjese usted que para Texas da 253. Texas para los demócratas da 252. Por uno fallé. 252, sí. Está en todas ustedes. Es que lo había leído, pero claro, por eso es que Clinton visita Texas y no visita Vermont. Claro, estaba perdido. Es decir, ¿para qué gastar pólvora en sopilotes, como diríamos allá en San Juan de Tres Ríos? Pero el tema está en que la señora Clinton, eso es otro tipo de campaña. La campaña republicana es de pelea entre ellos mismos por los lugares. Aquí ella lo que ha adoptado es una actitud un poco condescendiente con Sanders, porque sabe que va a necesitar esos votos después. Entonces, ayer el discurso de victoria de la señora Clinton fue realmente extraordinario. Decían hoy los comentaristas del New York Times que parecía Sanders hablando, porque retomó todos los temas de clase blanca, trabajadora, los temas liberales. Insistió ya ayer no en atacar a Sanders, sino en un ataque oblicuo hacia Donald Trump, donde dijo, bueno, yo lo que quiero es construir escaleras de movilidad social y no muros que dividan a los estadounidenses. Ya eso hasta se apropió conceptualmente de las frases del Papa cuando estuvo en México con respecto al muro. Sí. Entonces, el gran, y además se le pegó enteramente al presidente Obama, que el presidente Obama es el coco de los republicanos, y resulta que es un coco que no es tan coco, porque ellos están suponiendo que la población norteamericana lo detesta igual que ellos, a la extrema derecha republicana, y resulta que Obama está casi a un 50% de aprobación de su trabajo. Entonces no es un enemigo que sea tan fácil atacar.
Y creo que aquí hay algo importante. La señora Clinton sabe lo que sabe todo político que se mete en esto, que una elección de estas en el fondo es un referéndum sobre el gobierno que acaba. Sí. Y este es un gobierno que no está tan mal, ha tenido dificultades a lo largo, pero no es un gobierno que está tan mal, y entonces va a necesitar sobre todo el apoyo del voto negro, que es un voto que moviliza la familia Obama. ¿Verdad? Hombre, comparado al de Bush en el segundo mandato, está en las estrellas. Está en las estrellas. Sí. Está en las estrellas. Entonces, ella tiene que consolidar su coalición y tratar de arañarle al partido republicano un sector de la clase obrera blanca. Lo que tratará de hacer en Michigan. Y ayer en la parte del discurso de ella se refirió a eso. Es decir, cómo el presidente Obama logró la reconstrucción de la industria automovilística, y yo creo que lo que haga en Michigan, lo que haga en Ohio, va a ser muy importante para lograr desprenderle un sector de clase obrera blanca al Partido Republicano. Cosa difícil, ¿verdad? Sí, decías que el Tea Party, que es el grupo más conservador y extremo del Partido Republicano, odia a Obama. Yo sinceramente recuerdo, pues ya trabajaba aquí, de la elección de Obama, ya yo trabajaba como periodista, pero no recuerdo la elección de Bush. Estaba en el colegio yo en la elección de Bush. ¿En el kinder estaba usted? Aunque la seguí, aunque siempre me ha interesado la política estadounidense, y mucho menos la de Clinton. Lo que te iba a preguntar es, ¿odian a Obama más que lo que el Partido Republicano en su momento odiaba a Clinton, por ejemplo? Yo creo que sí, porque es que ahí hay un componente racial importante que... ¿Te parece? Sí, claro. Es increíble, no es el país de los derechos. No es sí, pero es el país que tuvo que dar una lucha importantísima por los derechos civiles en los 60s y 70s, que tuvo un Goldwater en los 70s también, donde la policía, y a eso se refirió Hillary ayer, donde la policía sistemáticamente ha mostrado que no mata con el mismo con la misma tasa a los blancos que a los negros. Sí. Y ha habido casos importantísimos recientemente donde las tasas de encarcelamiento de los negros son ampliamente superiores a las tasas de encarcelamiento de los blancos. Entonces es un país que todavía tiene que luchar. Dichosamente hay gente como Martin Luther King, claro, como el mismo Bill Clinton, como la señora Hillary Clinton, como Sanders, que representan a otros Estados Unidos que no son racistas, que no son excluyentes, sino que tienen una visión universal de los derechos humanos. Pero todavía esos elementos subsisten, y Trump los está multiplicando ya no con relación a los negros, sí, a los latinos. Sí, a los latinos. Entonces es un país, bueno, en el mundo en que vivimos, la movilidad de los factores, la globalización de la vida hacen que se haya creado un fenómeno migratorio como la humanidad no veía hace ratos, sí. Y usted lo ve, la reacción antimigratoria, xenófoba y racista en Europa con relación a muchos de los que vienen de África y de Asia. Yo siento, no sé, es mi percepción, no sé si la compartís, a los ticos más cercanos con los demócratas, con la ideología. No. Yo le pregunto a mis amigos que no son periodistas, y la mayoría tiene un gusto por los demócratas y no por los republicanos. En este contexto sí, porque este personaje del copete o de la por peluca Trump. Rubia, ha atacado a los latinos. Bueno, pero Bush hijo, George Walker Bush, no era tampoco el más popular en América Latina. Tampoco, pero por sus expediciones guerreras. Sí. Pero no se había arriesgado a atacar a un sector de la comunidad latina, sí, en los Estados Unidos. Y todos desarrollamos una cierta solidaridad con respecto a eso. Sin embargo, créame que nosotros que presumimos de no racistas, hemos tenido episodios de xenofobia hace unos años con respecto a la migración nicaragüense, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando alguien asesina a otro, no salen titulares de prensa diciendo
Cartago asesinó a fulanito, sino nicaragüense asesinó a fulanito. Claro. Es decir, hay una cierta xenofobia. Y yo he leído en redes gente apoyando a Trump con el argumento de que hace bien Trump en expulsar a los mexicanos porque creen que son los mexicanos del partido de fútbol, ¿verdad? Sí. Y entonces, y porque los mexicanos en Estados Unidos son como los nicas en Costa Rica, ¿verdad? Es relativo. Pregunta Jox Morales, si podríamos hablar un poco, podrías hablar vos, de la sombra de Bill Clinton sobre Hillary en el proceso electoral demócrata. Bueno, ahí está esa sombra, y es una sombra que no es solo la sombra, sino es la huella que han dejado a ambos en la política norteamericana. Hay que recordar que Hillary tiene cosas pendientes en cuanto a escarbar en su pasado, por ejemplo, la cuestión de los correos electrónicos que utilizó cuando fue secretaria de Estado, que aparentemente violó normas de seguridad. Sí. También los republicanos la han acusado a ella y a Bill de que una fundación que tienen no han manejado los fondos transparentemente, de que recibió fondos por dar conferencias de Goldman Sachs y que eso la ata a los sectores financieros. Yo tengo la impresión que una vez que empiece la campaña entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, el ataque contra Hillary Clinton va a ser brutal. Ayer lo anunció Trump en Florida, dijo, espérese que esto termine, que lo que sigue, yo voy en contra y voy por Hillary Clinton. Entonces, esto va a ser una campaña feroz. Además, va a estar de por medio la nominación del juez a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, a quien nos preguntaba sobre el cambio climático, ahí sí se va a plantear, cuando venga eso, la cuestión del cambio climático. Porque hay algunos temas frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos que tienen que ver con eso. Sí, de hecho, vamos a ver, es interesante porque Hillary Clinton es neoyorquina, igual que Donald Trump, es multimillonaria, digo, por supuesto que no. Ahora es neoyorquina. Ahora es neoyorquina, sí, no al nivel de Donald Trump, es multimillonaria, pero bueno, pero es millonaria. Hillary Clinton, como dirían. Sí, sin duda alguna. Pero es un tema muy interesante dentro del Partido Demócrata. Vamos a ver quién es. Jorge Carabaguías. Gran programa de matices. Hoy vine a San José a comprar unos repuestos y ando dando vueltas en el carro solo para seguir leyendo el programa hasta que se acabe. Gracias, don Jorge, de verdad. Muchas gracias. Por su sintonía. Adolfo, que dice, muchos preferimos a los demócratas, pero ahora con Hillary uno no sabe con quién simpatizar, casi que es otra republicana, dice Adolfo. Dice Gabriela Sánchez, super programa de Constantino Urcullo, mucho más escuchándolo de DJ poniendo a Bob Dylan. A Tatiana Blandón, a José, que dice, los programas de radio con Constantino Urcullo, Vladimir de la Cruz o Álvaro Ramos, si valen la pena escucharlos. Interesante, sin duda. Dice Daniel López, ¿quién es el menos malo en el Partido Republicano? ¿Te animás? No, es que uno no puede, mire, ni que uno fuera no puede Fishman. ver ni que fuera Fishman, pero uno no puede ver la política desde esa perspectiva, de quién es el más bueno y el más malo. Yo, por ejemplo, el entrenamiento que tengo desde la universidad es a explicar por qué la gente asume una actitud o asume otra. En el fondo, en todo, uno tiene un poco más de simpatías, claro. En el sentido de, yo no puedo estar de acuerdo con el racismo de Trump, claro. Pero a mí lo que me interesa no es condenar a Trump, sino es entender, como le decía, entender el fenómeno. ¿Por qué se produce el fenómeno Trump? ¿De a dónde surge el fenómeno Trump? Además, uno no logra, Constantino, creo yo, con los años, va aprendiendo a que la realidad no es blanca y negra, tiene un montón de grises. Por eso este programa se llama Matices, porque hay un montón de tonos entre los dos extremos. Dice LPcom en Twitter, estoy parqueado escuchando el programa a esta hora. Hoy tenemos un pico de rating muchas gracias, de audiencia. LPcom. Con don Constantino. Sanders, a mí me llama la atención, dicen que es la izquierda norteamericana. La izquierda norteamericana es muy diferente a la izquierda latinoamericana. No hablan del imperio, por ejemplo. No imagínate a Sanders ahí diciendo, yo quiero ser presidente del imperio. No, pero es gente que tiene una actitud muy crítica con las grandes empresas. Sí. Y sobre todo con las empresas que exportan empleo hacia el extranjero y tienen vínculos con los sindicatos norteamericanos que
plantean de que las grandes multinacionales se van afuera para no pagar impuestos en los Estados Unidos. Sanders no es izquierda en el sentido latinoamericano del término, pero sí es izquierda en el sentido europeo nórdico del término. Sanders sería un socialdemócrata avanzado en un país nórdico, ¿ya? Uh-huh. Eso sería Sanders, pero no es la izquierda que quiere el cambio del sistema, no es una izquierda anticapitalista, sino es una izquierda que quiere reformar el capitalismo y señala los excesos del capitalismo en los Estados Unidos. Pero es un personaje interesante y sobre todo que ha logrado entusiasmar a un sector de los jóvenes en Estados Unidos. Sí, un sector de los jóvenes, y ahora lo señalaste muy brevemente, ha logrado correr hacia la izquierda, hacia la izquierda, la propuesta de Clinton, ¿verdad? La ha obligado a tocar temas que seguramente si hubiera ido solo como candidata, ella sola o con otro contrincante, no hubiera tocado. Ella ha tenido que tocar temas por el crecimiento que ha tenido Sanders. Sí, la obligó a moverse en esa dirección. Sí. Y bueno, y eso es bueno para ella porque realmente la coalición del New Deal de Franklin Delano Roosevelt estaba integrada por católicos de origen irlandés, los Kennedy, ¿verdad? Uh-huh. Estaba integrada por la clase obrera industrial tradicional, y estaba integrada por la inteligencia liberal amplia, socialdemócrata de los Estados Unidos y por otra serie de sectores. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que el declive de la sociedad industrial logró que esos sectores se pasaran desde la década de los 60, 70 con Goldwater y Reagan, muchos de esos sectores de blue collar, de clase trabajadora, se pasara al Partido Republicano y se pasara con su visión religiosa del mundo y ahora con una visión xenófoba del mundo. Uh-huh. Hillary Clinton, de los grandes desafíos que tiene es defender a la administración Obama, destacar lo positivo y luego pellizcar cada vez más en el voto blanco, sí, que sea de clase obrera o sea de clase educada de los suburbios en las grandes ciudades y en los centros urbanos, porque lo rural ahí sí la va a ver difícil. Bueno, antes de terminar e ir con Bob Dylan, nada más un poco de historia. A mí siempre me ha llamado la atención, supongo que a vos también, comparar las realidades con la historia, porque yo creo que hay un montón de fenómenos que son cíclicos, y si hay algo que me llama mucho la atención a mí es que desde 1929, que se elige a Herbert Hoover como presidente de los Estados Unidos, ha tenido una absoluta alternancia en el poder, ¿verdad? Digo, dominada por la reelección del presidente a cargo, pero después cuando ya no puede reelegirse, hay una alternancia. Roosevelt llegó a 3 términos. Exactamente, bueno, sí. Y después tuvieron que modificar la Constitución. Exactamente, porque después estaba Herbert Hoover en el 29, llega Franklin Roosevelt en el 33. Hay que recordar que es en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde se reelige. Pero bueno, Franklin Roosevelt muere en el cargo, ¿verdad? Y asume Harry Truman. Pero después de Truman, en el 53 es Eisenhower, republicano. Después de Eisenhower es Kennedy, demócrata. Muere Kennedy, asume Lyndon Johnson. Después de Johnson es Richard Nixon, republicano. Ahí volvemos al otro lado. Nixon renuncia y queda Gerald Ford. Después de Ford, Jimmy Carter, demócrata. Después de Carter, Ronald Reagan, republicano. Bueno, no, aquí hay una seguidilla. Claro, ahí me rompió la tesis. George Bush, el bueno. Que era, sí, George Herbert Bush, el bueno. Sí, aquí se me fue, ¿ves? Sí, aquí se me fue la tesis. Porque yo venía hablando de la alternancia, pero había olvidado a Bush padre. Esta sería la primera vez que, si gana Hillary, ¿sí?, en que hay tres periodos seguidos de gobierno demócrata. Sí. Después de Franklin Delano. Claro, porque bueno, lo que pasa es que Bush tuvo un periodo, ¿verdad? Sí, nada más. Sí, Reagan tuvo 2. Sí, 2 periodos, así es. Bush 1, papá, que era director de la CIA. Sí, embajador en Pekín. Sí, después viene Bill Clinton, 2. Bush, el malo, diría Constantino. George Walker Bush en 2 ocasiones. La primera ocupada claramente por el 9/11 y después Barack Obama. Vamos a ver en qué terminamos.
Hay que seguirlo con cuidado. Sí. Es un proceso complejo y largo que no va a estar concluido sino hasta el mes de junio, si no hay desenlaces dramáticos. Sin duda, gracias Constantino por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Y la semana pasada también. Mucho gusto. Sí, he disfrutado muchísimo el programa, sé que ustedes también. Son las 3:23. Nos vamos con una canción que escogió nuestro invitado de Matices, don Constantino Urcullo. Es de Bob Dylan, del álbum de Free Willing de 1963. La canción se llama Blowing in the Wind. In the Wind. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam, nos vamos, sí, Guerra de Vietnam apenas. Nos vamos con esta canción. Mañana los invito a Matices, 2 de la tarde, programazo. Mañana les cuento. Feliz tarde. For you call him a man. How many seas must a white